Dios les bendiga, mis amigos, amadas hermanas en Cristo, familiares. Vamos a seguir desglosando, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios en Génesis capítulo 8. Estuvimos viendo el capítulo 7, cuando vino el diluvio, cuando vino el primer juicio sobre la tierra. Y aquí vamos a seguir leyendo qué siguió aconteciendo durante el diluvio. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de traer tu palabra, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que cada palabra, Señor, cada capítulo que vayamos leyendo, que vayamos desglosando, que vayamos escudriñando, Señor, pueda ser, Señor, esa semilla, Padre, que produzca al 100 por 1 en la vida de las personas que van a escucharla, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a su corazón y a su mente, Padre, que les ayudes a entender, Señor amado, el propósito de tu palabra, por qué fue escrita, porque fue, Señor amado, Padre, implantada en este libro, Señor, para que podamos tener un entendimiento y un conocimiento, Señor, que no estamos lejos, Señor, de vivir cada suceso que pasó en la antigüedad. Te pedimos tu cobertura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, seas tú, Señor, tomando el control, satura la atmósfera, Padre amado, seas tú trayendo más iluminación de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a seguir escudriñando el capítulo 8 del libro de Génesis. Y vamos a seguir leyendo esta preciosa palabra a la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que prestemos atención y espero que el Espíritu Santo pueda también hablarles a ustedes, traerles un entendimiento diferente, porque sabemos que esta palabra es aplicada en diferentes áreas de nuestra vida, dependiendo la necesidad que tengamos en ese momento. Así que dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aconteció, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas del cielo, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, que es lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, donde nos dijo que ese tiempo, 150 días duró este diluvio, el cual dice que terminó con todo ser humano, toda bestia, todo animal que había quedado, el cual no quisieron percatarse de lo que venía de estos juicios porque no creyeron a la palabra de Noé. Por eso es muy importante que usted preste atención de la palabra que les estamos trayendo para que usted pueda tener un entendimiento, para que usted se aperciba de los tiempos que estamos viviendo. Y por eso es la importancia de poder leer la palabra de Dios, porque aquí es donde está la verdad. Aquí es donde Dios nos hace ver todos los sucesos pasados y lo que están por pasar. Entonces nos sigue diciendo el verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo, o sea, se fueron secando, fueron disminuyendo, hasta el mes décimo. En el décimo al primer mes se descubrieron
las cimas de los montes, o sea que cuando el agua iba disminuyendo, se iba secando, ya se podía empezar a ver las montañas. Cuando dice los montes se refiere a las montañas, a los árboles y todo aquello. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Podemos ver que en el arca solo había una puerta y una ventana nada más, que fue lo que Dios le indicó que hiciera. Algo que me preguntaban es por qué se hizo simplemente una ventana. Y esa ventana me parece que estaba hasta lo más alto, una ventana pequeña. Y yo le decía a esta persona, ¿se imagina si tuviera muchas ventanas el arca? Probablemente, no diría yo que se metería el agua, porque sabemos que Dios le dio precisas instrucciones para que el agua no pudiera entrar. Pero me imagino que sería doloroso para Noé y su familia poder ver los cuerpos que flotaban en el agua. Entonces le fue necesario a Dios hacer simplemente una ventana pequeña en lo más alto de la cabina, como quien dice, para simplemente pasar a lo que más adelante vamos a leer de lo que hizo Noé. Pero así Noé no tenía que ver a sus familiares tal vez muertos flotando en el agua, porque eso sería un caos y un dolor traumático para estas personas. Entonces vemos la sabiduría de Dios, cómo nos cuida el Señor. Y dice la palabra, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días. Volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y podemos ver qué hermosa fue la interpretación de Noé, de haber sabido de que ya era tiempo de que ellos pudieran salir del arca, porque él entendió que si la paloma o el cuervo iba y venía, era porque no tenía donde hacer un hogar, porque tal vez habían aguas, y si el cuervo se para sobre las aguas y se queda ahí, me imagino que también fuera perecido, se fuera ahogado. Entonces, al ver el cuervo que no tenía donde poner la planta de sus pies, pues tenía que regresar al lugar de donde fue enviada. Igualmente la paloma. Pero vemos que la paloma trae una señal. El Espíritu Santo siempre nos va a traer una señal a nuestras vidas de que ya es el tiempo. Nunca nos debemos de adelantar, mis amados hermanos, a los tiempos de Dios. Tal vez esto me hace recordar un poco cuando vino la pandemia. Cuando vino la pandemia, muchas personas estaban frustradas, estaban molestas, estaban incómodas por el encierro que tenían. Y muchos de ellas no les importó salir a sus casas, arriesgando sus vidas de contagiarse. Y lamentablemente muchos perdieron su vida porque no prestaron atención, porque no tuvieron la precaución de que el Espíritu Santo les indicara si era el tiempo de salir o no. Y en este tiempo el Señor ha dicho que muchos van a morir por su desobediencia, porque aún sigue habiendo desobediencia aún en el pueblo de Dios,
cuando debemos de ser los más entendidos, porque tenemos esta palabra que nos está guiando, que nos está enseñando, que nos está instruyendo a que no cometamos los mismos errores que cometió este pueblo. Dice la palabra de Dios que por eso fue escrita esta palabra, por eso fue dejada esta palabra, para que nosotros aprendiéramos de este pueblo rebelde y qué le aconteció a este pueblo por ser tan desobediente a Dios, y que nosotros no cometamos estos mismos errores. Pero lamentablemente el pueblo aún de Dios sigue no teniendo el entendimiento, no sigue meditando, no sigue reaccionando. Hay veces, le voy a ser sincera, a veces a mí me da una molestia cuando la persona a usted le dice, pero la Biblia dice esto. Sí, yo sé, pero siguen cometiendo los errores. Entonces, a veces me usan aquel versículo que dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero la verdad es que el pueblo ya no perece, o sea que ya no va a morir por falta de conocimiento, porque conocimiento hay hasta mucho. Simplemente es porque hay tanta rebeldía en el pueblo de Dios, hay tanta desobediencia, hay tanta deslealtad, hay tantos celos ministeriales, que por eso no están prestando atención a lo que el Espíritu Santo les está indicando hacer. Aquí podemos ver cómo Noé fue dirigido por el Espíritu Santo. Sabemos que la paloma tiene la representación del Espíritu Santo. ¿Por qué una representación de una paloma? Porque usted ve lo sensible que es una paloma. Usted no se puede mover un poco áspera, porque ella se espante con cualquier cosa, se va. Y así es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener una vida íntegra delante de Él, una vida que le agrade a Él, porque si nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo y morada del Espíritu Santo, entonces tenemos que caminar con sumo cuidado qué miramos, qué oímos, qué hablamos, cómo actuamos, porque sabemos que Él es sensible. Y cuando nosotros caminamos con rencor, con pleitos, con celos, con contiendas, con tanta cosa, el Espíritu Santo no puede obrar y estar en una persona. Se contricta y se apaga. Entonces podemos ver aquí que Noé entendió la señal del Espíritu Santo, que era el tiempo ya para salir afuera. Debemos de esperar el tiempo que el Señor diga, sal. Algo que me trae a memoria en esta hora es cuando los discípulos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que irían a predicar, llevarían esta palabra, pero les dijo, no se vayan sin antes esperar la promesa, que era la venida del Espíritu Santo, porque Él dice que los guiaría a toda verdad y a toda justicia. Muchos de nosotros, lamentablemente, que nos dan un ministerio, nos dan un llamado, no esperamos el tiempo del Señor para poder ejercer ese ministerio. Cuando usted le da el llamado pastoral, eso no significa que usted ya se va a estar llamando pastor por todos lados o pastora por todos lados. Usted tiene que esperar el tiempo del Señor. ¿Qué va a hacer en el tiempo para que el Señor acelere ese proceso y usted pueda empezar a ejercer su llamado? Prepararse. Porque usted, ¿cómo va a guiar a un pueblo si usted no tiene conocimiento de la palabra? Si usted no tiene una intimidad con el Señor, si usted no tiene un tiempo que requiere el llamado pastoral. El llamado pastoral es un llamado tan, pero tan cansado, digo yo, porque tiene que estar buscando las almas, tiene que estar orando por las almas, tiene que estar viendo cómo ayuda a las personas, tiene que estar en constante sacrificio para aquellas personas que tienen tanta necesidad. Es un ministerio hermoso poder guiar a esas ovejas, pero también es un gran sacrificio y es una gran responsabilidad. Y Dios va a demandar por cada oveja que Él les dé y esa oveja se pierda. Entonces esperemos el tiempo del Señor, así como Noé. Noé no se desesperó de decir, ya tengo 150 días metido aquí, yo voy a salir a como dé lugar, o aunque sea la cabina,
a tomar aire porque yo siento que me ahogo. No, él supo esperar. Envió para ver si era el tiempo y al ver, es como nosotros. Tenemos que orarle al Padre, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Es el tiempo que nosotros ejerzamos algo, es tiempo para nosotros hacer algo y esperemos esa promesa y la señal llegará. Así como aquí vemos que le llegó la señal a Noé cuando la paloma trajo un ramito de olivo. Olivo. ¿Para qué sirve el olivo? Para hacer el aceite. Nosotros necesitamos tener ese aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, usted no puede ejercer nada de lo que Dios no le ha mandado hacer. Tenemos que tener una preparación, una constante búsqueda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que podamos tener ese aceite, esa unción que representa el Espíritu Santo, porque dice que Él tiene que estar dentro de nosotros, sobre nosotros y con nosotros. Tenemos que estar constante buscando esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que, mírenme aquí, Noé no se desesperó, sino que dice la palabra que esperó. Oiga lo que dice el verso 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, entonces miren, si la palabra de Dios nos dice que Noé tenía 600 años cuando sucedió el diluvio, y aquí dice que tenía 601, entonces quiere decir que el diluvio duró un año. Y dice, en el mes primero, del día primero del mes, aquí podemos ir sacando cuentas, si dice en el mes primero, podemos decir que era enero, en el día primero, entonces enero 1 podemos decir del mes. Las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cobertura del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Cuando la paloma no regresó, esa era la señal, la evidencia de que esa paloma ya había encontrado un lugar donde reposar, ya había encontrado un lugar donde vivir. Entonces, para Noé fue notorio el tener por señal de decir, ya es tiempo de que salgas del arca. Ya es tiempo de que tú empieces a ejercer lo que yo te he llamado. Entonces tenemos que saber esperar en los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son perfectos. Muchas veces nos desesperamos cuando tenemos una promesa y esa promesa la vemos lejos de cumplirse. Pero recordemos que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros y muchas veces nos desesperamos y nos adelantamos porque también escuchamos voces incorrectas, voces que nos pasan diciendo, pero si tienes el llamado pastoral, ¿por qué no levantas tu iglesia? ¿Por qué no buscas tu propio remanente? ¿Por qué sigues metido en esa congregación que no te dan participación, que no te apoyan, no te toman en cuenta? Y escuchamos voces contrarias a la voluntad de Dios que nos llevan a tomar decisiones las cuales nos traen consecuencias más adelante. Es mejor que nos preparemos, nos capacitemos y esperemos el tiempo correcto cuando el Espíritu Santo nos diga, hija, hijo, es tiempo de ejercer tu ministerio. Y Él te va a abrir las puertas para todo lo que tú necesites y así poder emprender aquello que Él ya tenía para ti. Dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, o sea, febrero 27, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él.
Miren qué hermoso. Dios te va a dar las señales y te va a dar las instrucciones correctamente. Aquí podemos ver que Noé, a pesar que la paloma no volvió y que él dijo, bueno, ya es tiempo, aún él esperó la voz de Dios. Cuando ya Dios le dijo, sal tú, tu mujer y las mujeres de tus hijos, los animales y todo, él sabía que ya era el tiempo correcto porque ya Dios le había dado la orden. Esperemos esa orden del Señor. No nos adelantemos a acontecimientos que tal vez nos van a ser los correctos. No van a ser los que ya estén ahí preparados para ti. Esperemos que la voz del Señor venga a nuestras vidas y nos digan, ya es tiempo. Y miren qué hermoso. Dice, todos los animales y los reptiles y todas aves, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová el olor grato. Miren qué hermoso. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque porque la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como había hecho. Mientras la tierra permanezca, no se secará la sementera ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y aquí terminamos con el capítulo 8. Miren qué hermoso. Podemos ver que cuando esperamos el tiempo correcto de Dios, mire aquí lo que dice, lo que le agradó al Señor, que este hombre, cuando salió de ahí, dice que edificó un altar a Jehová, el cual tomó de lo mejor, los animales limpios, y dice que le ofreció un holocausto. ¿Cuántos de nosotros hemos levantado un altar para darle gracias al Señor? Porque nos libró de la pandemia, porque nos ha librado de tantas decisiones malas que pudimos haber tomado y nos pudo haber llevado a consecuencias graves, porque muchas veces estamos a punto de tomar decisiones que no nos conviene tomar, pero el Señor nos hace ver que tienes que tener cuidado, tienes que hacer un alto, todavía no es el tiempo. Pero cuando sabemos esperar en el tiempo del Señor, podemos ver que las cosas van a salir muy bien. Porque miren aquí, Dios le da una promesa. Le vuelven a decir, fructificados y multiplicados. Es lo que Dios quiere de cada ministro, de cada aqueos que Dios lo llama como profeta, maestro, que le da el llamado de los 5 ministerios. Que se fructifiquen, que se multipliquen, pero ¿cuántos de nosotros no estamos multiplicando los dones y los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros no estamos multiplicando el pastorado? Porque nosotros, si nos dan un ministerio de pastor, nosotros tenemos que levantar pastores y tenemos que ir haciendo que se fructifique aquello que nos dieron. Y más adelante, el Señor me ha tenido inquietada, que yo ya lo había comenzado más antes, pero perdí esas notas de donde escribí acerca de que no escondas tu talento. Muchos tenemos el talento escondido y no estamos haciendo lo que el Señor manda aquí, fructificar y multiplicarse. Tenemos que dar frutos y tenemos que multiplicar esos frutos en aquellos que el Señor nos manda para que nosotros los instruyamos y los guiemos al camino del Señor. Pero vemos aquí que dice la palabra que cuando nosotros hacemos las cosas correctas para Dios, Dios lo ve como un olor fragante, como un olor grato, porque dice aquí, y percibió Jehová el olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Cuando nosotros hacemos algo que agrada al Señor,
Vamos a quitar aquellas intenciones que al principio dijeron, voy a desraizar de sobre faz de la tierra todo hombre porque me apesa haberlo hecho. Pero vemos aquí un Dios de misericordia que mira que no todo lo que hay en el hombre es malo. Simplemente tenemos que cambiar, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que ser genuinos delante de Dios para que Dios se pueda arrepentir. Y vemos que a esta acción que hizo Noé, Dios le dijo que no volvería a destruir la tierra con agua. Le hizo una promesa, la cual le hizo ver una señal en el cielo, el cual le recordaría a Dios. Creo que vamos a leerlo más adelante en el capítulo 9. Pero lo hermoso que es nuestro Dios siempre hace pactos con nosotros para que podamos ver su fidelidad, para que podamos ver su amor, para que podamos tener su confianza y fe en Él y creer de lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Pero eso lo veremos en el capítulo 9. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga y espero que puedas deleitarte con esta hermosa palabra donde escudriñamos las escrituras y podemos traer un contenido para nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos implementar esta palabra o cómo la podemos hacer un rema en nuestras vidas? Saber esperar el tiempo de Jehová. Aquí podemos ver y aprender de que Noé fue un hombre paciente que supo esperar a la voz de Dios. Así que este es mi corto pensamiento para ti de esta lectura. Sepamos esperar en el Señor y hagamos las cosas correctas para que le podamos agradar. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Así que yo te invito a que te congregues si aún no te congregas y que vengas a Cristo si aún no lo has hecho. Si tú, mi amado amigo, hermano, amiga que aún no conoces a Cristo y hoy quisiera darle tu vida al Señor, repite conmigo, amadísimo Padre Celestial. Hoy, Señor, me presento delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de tu presencia, reconociendo mi pecado y pidiéndote perdón, Señor, y pidiéndote que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que seas tú guiándome de ahora en adelante, Señor, seas instruyéndome a través de tu palabra, enseñándome, Señor, los propósitos que tienes para mí. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y si tú te apartaste, todavía hay tiempo de que vuelvas a casa. Dios te ama y Dios te espera. Dios te bendiga, tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Bendiciones.